Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque estamos aquí, ¿verdad? Y todo lo que pasa y acontece es la voluntad de Dios. Él tiene control de todas las cosas. Lo importante es de que Dios tiene una voluntad específica para con todos nosotros. Y Dios quiere que nosotros conozcamos esa voluntad. Bueno, vamos a orar para que Dios tome control de la prédica esta mañana y para que Él nos hable, para que Él nos haga entender su palabra. Ahí sentado donde está, me puede acompañar en oración. Señor que estás en el cielo, te pedimos por favor que hoy nos hables a través de tu palabra. Queremos escuchar tu voz, Dios, a través de tu verdad. Que tu palabra nos alumbre y nos haga entender qué propósitos, qué plan tienes tú para con nosotros. ¿Qué quieres tú que nosotros hagamos, Señor? Dios mío, ayúdame a poder exponer tu palabra. Sin tu ayuda, Señor, toda mi disertación será vana, no tendrá provecho alguno. Pero si tú, Señor, tomas control de lo que voy a decir, de lo que voy a pensar, puedo confiar en que tuya es la obra, Señor. Por eso, Dios, en tus manos encomendamos todo lo que vamos a hacer en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ¿está haciendo frío? Sí. Sí, está haciendo algo de frío en realidad. Pero está sabroso el clima. Así que quiere decir que con este frío lo voy a tener despierto. No es cierto, no es cierto. A ver. Bueno, pues vamos a iniciar entonces la enseñanza de esta mañana. En los últimos 2 domingos se les ha estado hablando, en primer lugar se les habló acerca de la piedad, el misterio de la piedad. Ese misterio realmente tiene que ver en que Cristo vino a este mundo en forma de ser humano. Mucha gente aún no cree eso, pero dice, es indiscutible. Dios se manifestó a nosotros en la persona de Jesucristo. Y gloria sea a Dios por eso, porque yo les digo algo. Hoy que gracias al Señor he logrado entender eso, no necesito decir, quiero ver a Jesús, cómo fue Él, que acaso no está en la Escritura cómo fue Él, que acaso la palabra de Dios no me dice cómo me amó. O sea, yo no necesito pensar en una evidencia física, como mucha gente quiere, simplemente necesitamos creer. Y bienaventurado el que cree sin ver, en que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales somos los primeros. Ese misterio se manifestó Dios en carne en la persona de Jesucristo. También el hermano Daniel les habló acerca de la historia del joven rico, de aquel joven que se acercó a Jesucristo muy inquieto con una pregunta. Y la pregunta fue, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sin embargo, vemos que detrás de esa inquietud había una decisión de parte de él a no querer conocer o saber qué necesitaba hacer para heredar la vida eterna. Porque una vez que obtuvo respuesta, dice, se fue muy triste. Ahora, yo le quiero dar seguimiento a eso con el siguiente tema. Y el tema se llama Conociendo la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios. Miren, este tema pudiera ser más extenso. Pudiera darlo en 2 partes, pero quiero con la ayuda de Dios hoy poder llegar al punto en donde quiero que todos estemos. Así como este joven rico miró a Jesucristo y le preguntó, Maestro, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Mucha gente hoy aparentemente busca a Dios porque quiere conocer su voluntad. Así como el joven rico inquieto con una pregunta, mucha gente hoy también inquieto con saber, Dios, ¿cuál es tu voluntad para conmigo? Pero voy a ser sincero, hay personas que no tienen el mínimo interés en querer saber cuál es la voluntad de Dios para ellos.
Y usted me va a decir, ¿cómo? Yo voy a explicar por qué razón muchas personas no están dispuestas a saber cuál es realmente la voluntad de Dios para con ellos. Ahora bien, la voluntad de Dios, yo quiero hablar hoy en particular sobre la voluntad que Dios nos ha revelado. La voluntad que Dios quiere que nosotros entendamos. Porque hay una voluntad de Dios que no es asunto nuestro saberlo. Así de sencillo. Hay una voluntad de Dios que no nos compete a nosotros. No es asunto nuestro en realidad. Como por ejemplo, ¿cuándo va a venir Dios? ¿Cuándo regresará? Eso no es asunto nuestro. Pero sabemos que va a regresar. Amén. El día y la hora nadie lo sabe, pero todo ojo le verá. Amén. Entonces, esa voluntad de Dios no es nuestro asunto. Dejémosle a Él. Él es Dios y Él sabe cuándo, cómo y cuándo debe hacer las cosas. ¿Verdad? Sin embargo, aquellas cosas que Dios nos ha revelado, aquellas cosas que Dios quiere en su voluntad que nosotros entendamos, es necesario ponerle atención. Dice el Señor en su palabra, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que allí está la vida eterna. ¿Verdad? Entonces, empecemos por el primer punto. Si vamos a conocer la voluntad de Dios, tiene que empezar en un lugar, y ese lugar se llama su palabra. Hay gente que anda buscando la voluntad de Dios en cualquier otra cosa menos en la palabra de Dios. Yo quiero decirle que esa persona anda perdida, sin dirección, buscando la voluntad de Dios en el lugar incorrecto. La voluntad de Dios ha sido revelada ahí. No necesitamos más señales como la generación aquella que demanda señal, pero dice, no le va a ser dada señal. Ahí tienen, dice, la señal de Jonás. Y esta generación demanda señal. Quiero ver a Dios en un rayo. Quiero ver las calles de oro allá después del cielo. No le será dada señal a esta generación. Ya tiene la voluntad de Dios completa revelada en su palabra. Estúdienla. Estudienla. Lean las Escrituras. No ando buscando la voluntad de Dios en cuestiones místicas. Es que quiero conocer la voluntad de Dios si voy a la iglesia y siento un calambre. Bueno, esperemos que no se caiga ningún cable, ¿verdad? Y nos acalambre a todos. Pero bueno, la voluntad de Dios está aquí. Dios la reveló aquí. No ande buscando cuestiones de verdad fuera de sí. Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice el salmista, la exposición de tus palabras alumbra. Ahí está la voluntad de Dios, está completa. Entonces, ¿por qué les digo que no toda persona quiere en realidad conocer la voluntad de Dios? Aunque mucha gente busca el consejo de Dios. Uy. Bueno, no me golpeó así. ¿Se escucha? Bueno, pues entonces continuemos, ¿verdad? Mucha gente, como les decía, aparentemente quiere conocer la voluntad de Dios. Y llega y pregunta, pastor, ¿cuál trabajo debo de buscar? O dice, ¿con qué persona me debo de casar? Y usted puede decir, oh, esa persona se ve interesada en conocer la voluntad de Dios. Pero escuche, no toda persona quiere conocer la voluntad de Dios verdaderamente. Porque cuando te dicen, es que el trabajo donde yo tengo, trabajaré los 7 días a la semana. Y usted sabe, tengo que trabajar los 7 días y el tiempo de Dios. Pero usted sabe, tengo necesidad. Pero la voluntad de Dios es que te congregues, que vayas a una iglesia. Ah, hermano, pero no puedo, tengo que trabajar los 7 días. No quiere conocer la voluntad de Dios. Quieren conocer la voluntad de Dios cuando la voluntad de Dios me favorece mi criterio o mi propio pensamiento y deseo. Pero cuando la voluntad de Dios choca con eso, no la quiero conocer. Es que me quiero casar con aquella dama, pastora. Ah, ¿te quieres casar? Sí, quiero saber si es la voluntad de Dios. Y esa dama, ¿dónde la conociste? En una fiesta. Y así, un par de tragos. ¿Cómo te vas a casar con esa persona? Tené cuidado. Pero la amo, pastor. No juntéis con yugo desigual y ya le dices, no quiero saber la voluntad de Dios, pastor. Yo me caso con esa mujer. Entonces, vemos de que la gente aparentemente corre buscando el consejo de Dios, pero en última instancia, si no le conviene, lo desecha. Entonces, a partir de eso voy a entrar en una introducción. Entonces, iniciemos con un ejemplo.
Vamos a leer la escritura en 1 Samuel 30 en el versículo 8. 1 Samuel 30 en el versículo 8. Vemos cómo David consultaba a Dios, porque David quería conocer la voluntad de Dios. David lo consultaba, David pedía el consejo de Dios. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 38. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Ahora, quiero decirles algo. Noten algo importante en este texto que estoy leyendo. David consulta y Dios le responde. David consulta y Dios le da una respuesta. Leamos otro ejemplo. 1 Samuel 23, 2. 1 Samuel 23, 2. En 1 Samuel 23, 2 vemos a David nuevamente haciendo una consulta a Dios. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Bueno, quiero decirles algo. Antes los reyes consultaban a Dios, consultaban la voluntad de Dios por medio de un profeta, por medio de un vidente, por medio de alguien que tuviera visión del cielo. Entonces él se acercaba y Dios les respondía a través de ese profeta. Personalmente hoy yo creo que los profetas ya están en el Antiguo Testamento, así que hoy no hay profeta en realidad. Eso es lo que yo creo y he entendido en las Escrituras. Mucho de eso se ha torcido y todo el mundo ahora anda teniendo visiones y sueños diciéndole a usted con quién se va a casar, qué comida va a comer, qué dieta va a tener, y muchas de esas cosas salen fuera del contexto de la voluntad de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento recibían visión de parte de Dios, los consultaban a ellos, pero ahora Dios nos ha dejado su palabra porque ya está completa. Ya su palabra está completa. No necesitamos nuevas revelaciones. ¿Por qué? Porque ya está terminada la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Nuevas revelaciones, nuevos inventos y locuras. Entonces, péguese a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero quiero que pongamos atención a que cuando David consultaba a Dios por ese medio, por el cual Dios les hablaba al pueblo por visiones, Dios les respondía. Ahora veamos otro ejemplo. Y vamos a ir a 1 Samuel 28 en el verso 6. 1 Samuel 28 en el verso 6. Dice así, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Leamos nuevamente qué dice la Escritura. 1 Samuel 28, 6. Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ahora, vemos una diferencia aquí. A uno Dios le responde y al otro Dios no le da respuesta. ¿Puedo continuar así? Entonces, ahora me parece necesario que nosotros nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál es la razón por la que Dios le respondió a uno y al otro lo ignoró? ¿Qué pasó? ¿No les inquieta saber eso? ¿Por qué Dios le respondió a David y por qué no le respondió a Saúl? Bueno, vamos a entender entonces, en primer lugar, y en este punto, vamos a ver la razón por la que Dios no le respondió a Saúl. Y vamos a ir a un texto en 1 Samuel 15, 23. Todos ustedes ya están familiarizados con la historia de Saúl. Ustedes saben que Saúl fue un rey al que Dios ungió, pero también Saúl fue un rey que desobedeció la palabra de Dios. Y miren lo que dice la Escritura. 1 Samuel 15, 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión,
y como ídolos, la idolatría y la obstinación. Por cuanto, punto clave, si tienes Biblia, subraya esta parte. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl, Dios no te responde porque tú no quieres su consejo. Así de sencillo. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dice, tú quieres conocer mi voluntad, pero no obedeces mi palabra, no está disponible para vos. Así de sencillo. No hay respuesta, Saúl. Es como que la persona que llega y pide consejo y quiere conocer la voluntad de Dios con quien se casa, ya se le dijo que no conviene, hace lo que tiene que hacer y después, Señor, ¿por qué me entiendo así? Tú no quisiste mi consejo. Tú no quisiste mi dirección. Y dice la Escritura en un salmo, por tanto, serán afligidos todos los insensatos y los que desprecian el consejo de Dios. Ahora, hay otro texto que quizás usted ya conoce. Es el texto que dice, yo honro a los que me honran, pero a los que me menosprecian, yo los tengo. Dice el Señor, yo honro a aquellos que a mí me honran. ¿Y de qué manera nosotros honramos a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? Entonces, vemos que Saúl no recibió respuesta de parte de Dios. Vemos que Saúl intentó, pero no recibió una respuesta de parte de Dios. Entonces, aquí están las diferencias y quiero dar algunos puntos. La diferencia que hubo es esta. Número uno, Dios no tiene ninguna obligación con el pecador. Escuche eso. Dios no tiene ninguna obligación con aquel que menosprecia su palabra. ¿Quiere usted conocer la voluntad de Dios, pero usted no guarda la palabra de Dios? Sepa una cosa. Dios no tiene derecho ni obligación con usted en ningún punto. Es más, ni debería tener usted el atrevimiento, ni debería de tener osadía, porque Dios dice, aquí no hay consulta para el impío. Número dos, el pecador rechaza la palabra de Dios. No quiere. ¿Qué dice en el Salmo 36? Si tú que tienes que hablar de mi pacto, dice, si te echas a tus espaldas mi palabra y ni la pones por obra, entonces, ¿qué parte y suerte tienes conmigo? Y el que es contra mí, no va conmigo. Entonces, otro punto es, menosprecia el consejo. Menosprecia el consejo. Y yo le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted le ha ido a pedir algún consejo a una persona a la que usted le confía y sabe que esa persona tiene conocimiento, tiene sabiduría, pero que en casos anteriores usted le ha pedido consejo y no le ha hecho caso? Voy a quedar en un solo lugar. Y usted le ha pedido consejo y le dice, no, yo no te voy a dar un consejo porque vos no me escuchas. ¿Cuántas veces te he dicho y seguir haciendo lo mismo? ¿No le ha pasado a usted eso? Que la persona decepcionada dice, no entendí. Así de sencillo, no hacen caso. Y quieren mi consejo. Dios dice, el pecador le echa a sus espaldas mi palabra, no me obedece, no quiere mi consejo. Y todavía viene a pedirme qué trabajo es que debo buscar, cuando realmente no busca. Entonces, otro punto es, Dios no tiene tampoco ninguna comunión con el impío. Y si no hay ninguna comunión, no hay ninguna relación, entonces, ¿cómo podrá recibir de parte de Dios asesoría? Si no quiere ninguna comunión con Él. Es como cuando usted no se habla con alguna persona, anda a preguntarle a fulano, ¿dónde compró eso? No, que yo no le hablo. Como no le hablo, no sé. Entonces no te das cuenta dónde consiguió eso. Pues como no le hablas, ¿cómo te vas a dar cuenta dónde consiguió eso? No, andaba mejor, pero también me decía a mí. No, y no puedo ir donde él porque nos peleamos la vez pasada y no le hablo. Así de sencillo. ¿Qué quieren ustedes de Dios si ustedes tienen enemistad con Dios? Por cuando todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Y todavía queremos llegar de fuerte. Dios, mira, necesito casarme, decime con quién me caso. ¿Qué va a pelear? Pero somos casados y lo hacemos.
y creemos que Dios tiene obligación y derecho de responder. No. Porque toda persona que anda buscando la voluntad de Dios en otra área fuera de la salvación está con una brújula perdida. Porque en primer lugar tiene que arreglar su cuenta. Amén. Yo me pregunto, ¿cómo queremos llegar con Dios y decirle, Dios, necesito tu consejo y tu dirección en esto? Pero cuando Dios viene y te dé el consejo, ¿no te parece? Señor, es que tú sabes, Señor, no puedo hablar de me gusta igual. ¿Querés mi consejo? ¿Querés mi consejo ahora que estás mal en tu casa, verdad? Bueno, el problema es que nosotros queremos solucionar todos nuestros problemas. Así de sencillo. Ese es el corazón del ser humano. El ser humano quiere arreglar todos sus problemas y Dios es la persona perfecta para que le arregle mis problemas. Ahí está Dios, ahí quiero conocer la voluntad de Dios cuando usted me quede muy bien. Hombre, Dios no es un genio para que no andes consultando. Y él te tenga que decir, venga esto. No tienes relación con Él. Echa a tu espalda su palabra. Dios no tiene comunión con el impío, no tiene compromiso. No hay nada que ver ahí. No hay nada que ver ahí. Y leamos lo siguiente. Vamos a ir a Juan y vamos a leer en el capítulo 9 de Juan. Vamos a ir al verso 31. Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Está claro, ¿verdad? Yo creo que no hay necesidad que explique tanto, ese texto es directo. ¿Qué dice? Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese Dios atiende. Pero el altivo, dice el Señor, lo mira de lejos. Dice la Escritura, Dios mira, como dice, Dios es excelso y atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Como queriendo decir, allá te veo, ni te escucho. Pues eso es lo que quiere decir Dios. Ni oigo lo que me quieres decir. No quiere decir que Dios no sepa, pero lo que quiere decir es que Dios ni siquiera pone atención a eso. Ahora usted quizás se sienta sorprendido. ¡Qué barbaridad! Entonces Dios no tiene misericordia. ¡Qué barbaridad! Bueno, en realidad tiene misericordia de las personas y a veces Dios les evita tanta desgracia a las personas porque tiene piedad, porque tiene misericordia, pero no es porque usted esté recibiendo una respuesta de su consulta, es porque Dios tiene misericordia y lo libra de tantas desgracias. Eso se llama piedad de Dios, porque dice el Señor, conoce que vamos, dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es bueno. Y como Dios es misericordioso, le quiero ayudar. Tal vez así entiende, pero dice, de una y otras maneras habla Dios y el hombre no hace caso, no entiende. Entonces, quiero que entendamos algo en este texto. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Primer punto, temeroso. Dios oye al que le teme. ¿Y cómo se da cuenta usted que una persona no le teme a Dios? Fácil. Leamos un texto y después lo vemos en una práctica. Dice el texto en Salmo 36. Salmo 36. En el Salmo 36 vamos a leer el versículo 1. Dice así: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Usted puede ver una persona que se acerca a buscar el consejo de Dios, que aparentemente quiere conocer la voluntad de Dios, pero usted lo ve que anda en sus maldades, que anda bebiendo, que anda robando. ¿Qué dice el Señor? La maldad en el corazón de esa persona me dice a mí, no teme a Dios. Y como no teme a Dios, Dios no lo escucha. Porque dice muy bien Juan 9:31 que Dios escucha a aquel que es temeroso de Él. Pero usted ve a aquella persona en su pecado abierta, haciendo sus maldades, me dice a mí eso que anda haciendo, que no le tiene temor a Dios. Entonces, ¿cómo lo va a escuchar Dios? Dios no atiende a la persona que anda en sus maldades y quiere conocer la voluntad de Dios.
En cierta ocasión, un hombre quería conocer la voluntad de Dios, si era de Dios viajar o no viajar. Y la verdad que le aconsejaron sabiamente y se fue. Se fue. Yo me pregunto, ¿esa persona se fue con el consejo de Dios? Absolutamente no. Pero llegó y todo está bien. Sí, porque Dios tiene misericordia y Dios no quiere que perezca, sino que procedas al arrepentimiento, eso es su paciencia. Pero eso no significa que Dios haya aprobado lo que hace. En serio, esto lo debemos de entender. Dios quiere que nosotros vayamos al grano. Si nosotros somos personas que cuando consultamos a Dios, cuando buscamos su voluntad de Dios, no solo la queremos conocer, sino también la queremos poner por obra. Dice Santiago, no sean solamente oidores, sino también. ¿A cuánta gente no le gusta ir a escuchar un bonito consejo de cómo te hablan? Y realmente dicen unas cosas bien, pero vos cómo te hablan. Sí, pero ¿de qué te sirve? O sea, las palabras ahí están. Y tu vida igual. No solamente es oír, sino hacer. Y te voy a dar un ejemplo. Vamos al Salmo 143. En el Salmo 143, verso 10. Mire lo que dice el salmista. Salmo 143, versículo 10. Dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué dice? Enséñame a hacer tu voluntad. No solo la quiero conocer, quiero hacerla, Señor. Enséñame. Y luego, ¿qué dice? Porque tú eres mi Dios. Pero para el impío, no eres mi Dios. Porque dice un texto, creo que en Salmo 32 o 10:12, no recuerdo muy bien la cita. Dice que el malo por la altivez de su corazón no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Así es sencillo. Pero aquel que teme a Dios dice, quiere conocer la voluntad de Dios y la quiere poner por obra. Dice, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Y cuando la voluntad de Dios dice, esto no te conviene, Señor, sea conforme a tu voluntad. ¿Qué dijo Cristo cuando sabía que tenía que ir a la cruz? Señor, pasa de esta copa, pero hágase ¿qué? ¿Sabía Cristo que iba a morir? Por supuesto. Pero confirmó su resolución a hacer la voluntad de Dios. Pero hay una persona, no. Cuando le dicen, esta no es la voluntad de Dios, por favor, aparte de esto. No, muy duros son ahí, de verdad. No, el hermano Daniel te pega muy duro. No, no es cierto. Pero pues lo que quiero decir es de que en realidad creemos que es el predicador. Pero Dios establece una línea. Y cuando Dios te dice, no se puede, no se puede. Así de sencillo. No se puede. Pero nosotros, voy a preguntarle a otra persona. Y viene otra persona y también te batea como tenemos aquí. Y hubo de otra persona, hasta que encontramos otra persona que ya compagina con este sí me entiende. Qué barbaridad. ¿Cómo somos nosotros? ¿Verdad? Cuando Dios dice, no. Así de sencillo. ¿Qué pasó con aquel profeta que Dios le dijo que después de que él hiciera una visión, creo que está en Crónica, le dice, cuando vayas por el camino no te detengas, anda? Y le apareció un hombre que le dijo, yo soy un profeta de Dios, y lo llevó a su casa. ¿Y qué pasó? Cuando se fue se lo comió el león. No, en serio. Y le dice a Dios, no te detengas. Pero aquí el nombre, vení, vamos a mi casa, vení, yo quiero hablar con vos, un profeta, te voy a atender. Dios le dijo, no te detengas. Así Dios le dice a usted también cuando le revela algo en su voluntad. No te detengas, no hagas esto. No creo que sea así. Te va a comer el león. De verdad. Entonces, debemos de tener el corazón para conocer, pero también para hacer. Y la persona que no tiene a Dios, no tiene interés ni en conocer ni en hacer. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Saúl y David? Que Saúl rechazó la palabra de Dios. No quiso poner en práctica el consejo de Dios. Echó a sus espaldas. Entonces, para él la voluntad de Dios no significaba nada. Él era su propio Dios. Se hace lo que yo digo y ¡pum! Rechazó a Dios. Pero David no. Hubo un caso contrario. Dios revela su voluntad a aquellos que tienen comunión con Él. Aquellos que tienen una íntima relación con Él. Hay un texto que dice, acercaos al trono de la gracia para que encuentren socorro oportuno. Pero se lo dice a aquellos que ya han sido salvos por su gracia y que tienen comunión con Él. Pero aquel que no tiene comunión con Él, yo le voy a enseñar cuál es la voluntad de Dios para esa persona.
Leamos un texto en Salmo 25, Salmo 25, 14. En el Salmo 25, 14, aquí nos dice cuál es la gran diferencia. ¿Por qué Dios le respondió a Saúl? Salmo 25, 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con lo que le teme. ¿Y qué dice el verbo? Y a ellos hará conocer su pacto. ¿Con quién es que Dios tiene comunión íntima? Con aquellos que le temen. Y el temor de Jehová es aborrecer el mal, la injusticia, apartarse de eso. Aquellos que temen a Dios caminan rectamente, buscan tener vidas correctas delante de Dios. Y dice, y a ellos hará conocer su pacto. Ahora, ¿cómo nosotros mostramos que tenemos temor de Dios? A ver, ¿cómo nosotros mostramos que tenemos temor de Dios? Apartándonos del mal, haciendo su voluntad, obedeciendo. Esas tres cosas quiero que me las resuman en una palabra. Ya la dije, de hecho. Palabra, obedecer su palabra. ¿Obedecer qué? Su palabra. ¿Y el que dijo? ¿Cómo se aparta del mal? La Escritura te guía a toda verdad. ¿Verdad? Entonces todo tiene que ver con obedecer la palabra de Dios. El que obedece la palabra de Dios tiene temor de Dios. Leamos en Isaías 66:2. Isaías 66:2. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, dice. La palabra miraré ahí quiere decir yo voy a atender, yo voy a escuchar. Aquel que en primer lugar es pobre y humilde de espíritu. Y luego dice que tiembla mi palabra, obedece, se aparta del mal, honra los mandamientos, porque tiembla la palabra de Dios. Es decir, que cuando Dios le dice algo, viene de mi Dios, es mi Señor. Oh Dios, tu palabra es verdad. Oh Dios, quiero conocer tu voluntad, como dijo David. Es más, ¿quiere usted conocer cómo puede más meterse en hacer la voluntad de Dios? Léase todo el Salmo 119. La gran mayoría de textos ahí son: Señor, enséñame tu voluntad, guíame según tus mandamientos, hazme saber el camino por donde ando. Oh Dios mío, Señor, líbrame de mis pensamientos y guíame por tu verdad. Léase todo el Salmo 119 y usted va a encontrar el corazón de una persona que teme a Dios y que quiere hacer su voluntad. Amén. Que desea poner en práctica la voluntad de Dios. Tiembla a su palabra. Entonces, vemos estos dos ejemplos. Saúl menospreció la palabra de Dios. Saúl no quiso obedecer a Dios. Dios no tenía ninguna obligación en contestarle nada. Así como la persona que no quiere, en primer lugar, algo muy importante de parte de Dios, Dios no tiene obligación en contestar su respuesta, su pregunta. De verdad. Porque Dios dice: yo voy a mirar y yo voy a atender a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Entonces, habiendo dicho todas estas cosas, yo quería esto primeramente ponerlo así para que nos quitemos la idea de que todo el mundo se puede acercar a Dios y pedirle cualquier cosa. A ver, ¿quién les ha enseñado eso? Todo el mundo anda citando ahí: clama a mí, yo te responderé. Sí, pero ¿sabes a quién Dios te va a responder? Pero todo el mundo está diciendo eso. ¿En serio? Todo el mundo clama a mí, yo te responderé. Al que pide se le da. Al que, ¿cómo es que? Ayúdame a completar el texto. Al que pide se le da. Al que busca encuentra. Al que toca se le atiende. Y usted cree que usted puede llegar, digo, abrime la puerta, como que Dios viene y lo espera como un invitado noble. Por favor, eso no es así. Eso no es así. Ya esos textos, si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, en primer lugar, para honrarlo y glorificarlo a Él, sáquese esos textos de su mente. Ya le voy a enseñar cuáles son los que debe tener en su mente. Porque si usted no tiene una comunión íntima con Dios, Dios no tiene obligación. Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios para querer conocer su voluntad fuera de la salvación, andamos perdidos. Andamos perdidos. Porque en primera instancia, la voluntad de Dios tiene un lugar esencial y principal, y es que seamos salvos.
A partir de esa relación es donde fluye ahora toda interacción abierta con Dios. Amén. A partir de ahí es donde fluye, ahora sí, clama a mí, yo te responderé. Dice el salmista, yo clamé a Jehová y él me respondió mi clamor. Porque la comunión íntima de Jehová es con nosotros. Amén. Pero Dios mira de lejos a la altura. Entonces, en primera instancia, ¿por qué yo digo eso? Porque cuando el texto en Juan 9:31 dice que Dios no escucha a los pecadores, eso no quiere decir que Dios no lo escucha para perdonarlos, pero Dios no lo escucha para darle sus caprichos y cumplirle sus deseos. De verdad. Porque Dios no es un genio que usted frota una lámpara y usted le dice, Dios, quiero esto. Dios, concédeme aquello. No, eso no es así. Entonces, en primera instancia, la voluntad de Dios revelada a nosotros es que Dios quiere que nosotros seamos salvos. Salvos. Vamos a leer el texto y vamos a ir a Isaías 55. Isaías 55. Si usted en primera instancia no tiene comunión con Dios, eso me dice que usted está en rebelión con Dios. Y hay un primer paso, en primer lugar, valga la redundancia, para usted iniciar una relación con Dios. Isaías 55:7. Dios dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí comienza la primera relación entre Dios y el pecador. Ahí. Es cierto, Dios no escucha a los pecadores porque no les complace sus caprichos. Pero cuando Él se acerca porque desea el perdón de Dios, ahí comienza su primera relación. Y ahí obtiene su primera respuesta. Ahí es donde Dios comienza a contestarle. Si usted tiene el interés de conocer cuál es la voluntad de Dios para con su vida. Si usted no ha sido salvo, quiere darse cuenta cuál es la voluntad de Dios para con su vida, que usted se entregue a Él. Que usted abandone sus caminos y vuelva hacia Jehová. Y ahora sí, dice el Señor, yo voy a ser amplio en perdonar. Aquí iniciamos nosotros las paces, como decimos. Y a partir de eso, ustedes ven los vecinos cuando luego se reconcilian y se hablan. Ahí está pasándole café por el cerco, vení, mirá, y dice carne asada, y ahora se consultan, mirá, y cómo te va, y todo aquello es diferente, ¿verdad? Pero antes, no quiero hacer un gran muro ahí porque no quiero ver a esta persona. En realidad, entre nosotros y Dios había un gran muro. ¿Y saben cuál es? Dice el Señor, aquí mi mano no se ha cortado para salvar, ni mi oído se ha grabado para escuchar, pero vuestras iniquidades han hecho ese muro entre Dios. Y no pueden conocer la voluntad de Dios. Pero ahora, Dios y el pecado una vez reconciliados son buenos vecinos. Y Dios dice, ven, consulta, ¿qué necesitas? Ahora sí, clama a mí, yo te responderé. Ahora sí, usted puede apropiarse de esos textos, ¿verdad? Pero antes, usted tiene que tener buscando favores de Dios si ni siquiera quiere en primera instancia honrarlo. Suena duro eso, ¿verdad? Pero es real. Pero siento que es bueno que a nosotros los seres humanos nos den duro. Porque hay una expresión que dice, somos cara dura. Hay disculpa la expresión, pero es real. Llegamos a Dios ahí, Dios, mira, necesito esto. Y el día de mañana, mira, pero ayer vos fuiste y le dijiste a Dios, le hiciste una promesa. Sí, hombre, pero no hay tiempo todavía. Hay después. Y ahí, ¿crees que te vas a aprovechar de Dios? No. Ahora, pongan atención a esto que dije. Que Dios algunas veces intervenga y evite que tomes decisiones terribles. No es porque Dios te conteste, es porque Dios tiene misericordia. Es porque Dios a veces evita esas cosas para tu vida. Porque dice Dios, yo no quiero la muerte de Dios. Yo no quiero que perezca. La voluntad de Dios es entonces la salvación. Ese es un primer punto importante. Allí debemos de nosotros empezar a buscar la salvación. Perdón, la voluntad de Dios. Quiero decirle algo, la única manera en la que usted pueda consultar a Dios y conocer su voluntad en alguna otra área o aspecto de su vida es solo si usted inicia por entender que Dios desea salvarlo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal
manera como amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me encanta la Escritura, porque la Escritura pone unos textos bien maravillosos. Ustedes saben uno que dice, si nos dio a Cristo, ¿cómo nos va a dar todas las cosas? Pero todas las cosas no se las va a dar a cualquiera. Dice, su comunión íntima con los que le temen. Pero usted a veces dice, ya viste, si me dio a Cristo, ¿cómo no me va a dar esta casa? ¿Cómo? Ya viste, si me dio a Cristo, ¿cómo no me va a dar ese carro? Pero de ahí, si echas las espaldas con las palabras de Dios y no lo querés, ¿qué obligación tienes? Dice Santiago, pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros deseos y vuestras malas intenciones. Por eso no reciben. Pero cuando nosotros estamos en comunión íntima con Dios, tenemos una relación íntima, porque en primer lugar conocimos que la voluntad de Dios era rescatarnos de la perdición, salvarnos. Es el plan de Dios, de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, y dice una carta de Juan, y tenemos esta garantía, dice, que si tenemos comunión con Él y le hacemos alguna petición según su voluntad, hemos conseguido la respuesta de las cosas que hemos pedido. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ahora quiero aclarar algo, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, eso no significa que Dios nos va a dar siempre todo lo que le pedimos. Aún como cristianos. Dios, quiero saber cuál es todo lo que es tu voluntad en esto, Señor. Quiero, por favor, Dios, saber si debo hacer este trabajo, si debo hacer esto. Y Dios le dice al cristiano, no. Así te lo dice. No. Y vuelve otra vez a darle, Señor, pero usted sabe. Yo le digo algo. Cuando Dios da un rotundo no, ya no sigue tocando. Sino que diga, Señor, vas a vivir esta cosa y vas a hacer tu voluntad. Cuando Dios dice no, no sigue tocando. Pero cuando Dios todavía no te ha dado una claridad de que todavía no es su voluntad, insiste, sigue como aquella viuda, sigue clamando a Dios, Dios te va a responder. Clama a mí y te responderé. Pero en aquello que Dios te dice, no, es no. En cierta ocasión Dios le dijo a unos reyes que no fueran y hicieran guerra contra otros. Y les fue mal. Los acabaron, los derrotaron, pero la palabra de Dios había sido, no manda. Entonces, cuando Dios nos ha dicho no, es no. ¿Verdad? Y nosotros debemos de entender que Dios es sabio. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia pruebas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus caminos. Es Dios. Dios es el que nos guía. En otras ocasiones Dios iba a decir, como le dijo a David, sí, anda, sube, te lo voy a entregar. Cuando nosotros a veces buscamos la voluntad de Dios, Dios ya nos dice, sí, esta es tu voluntad. Adelante. Adelante. Entonces, Dios nos habla a través de su palabra. Y en la comunión que nosotros tenemos con Dios, Dios nos hace entender. Muchas veces a mí Dios me ha dicho no. Y tengo que ser sincero. Muchas veces he hecho las cosas. Y Dios me ha tenido que venir y decir, ¿por qué no me hiciste caso? En serio. Yo tengo que admitir que muchas veces le he tenido que dar pedir perdón a Dios por malas decisiones. Por decisiones imprudentes. Que no era el tiempo de Dios y yo me aventé. Y Dios me tuvo que decir, yo te había dicho que no. Y yo he reconocido eso. Y no necesito una voz que me lo diga. No, no necesito eso. La misma escritura, la misma verdad de Dios me lleva a examinar mi propio corazón. Y cuando Dios me confronta, Dios me hace ver, es cierto, Señor. Tenéis toda la razón. Dios nos habla. En nuestra oración muchas veces Dios nos contesta. Estamos orando y muchas veces ahí Dios mismo nos responde. Y nosotros salimos ciertos. Tenéis toda la razón. Así que ya sabe usted con ese entendimiento. Porque usted tiene una comunión con Dios y conoce la voluntad de Dios. Dios va a revelar su pacto y hará saber su voluntad a aquellos que en primera instancia han conocido la salvación. Leamos otro texto, vamos a ir a la primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Dice el Señor, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Qué bueno, Señor, qué es agradable a tu voluntad, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted se salve. Yo les pregunto una cosa. Dice un predicador, o decía un predicador, Charles Spurgeon, dice, si tú crees, dice, que Dios vino, dice, para darte riquezas o para evitarte problemas y hacerte rico o cualquier otra cosa, te has equivocado grandemente. Porque Dios no tiene una, sino solo esta voluntad llevada a los pecadores al cielo. Amén. ¿O Cristo murió por otra cosa acaso? Dígame, que alguien me diga si Cristo murió para garantizar una estabilidad económica en la tierra. Si más bien les digo que vino en este mundo. Y él se corría de la gente que lo buscaba con eso. Es más, a mucha gente le tuvo que decir, ustedes me siguen porque les quiere comer. Les gustó el pan. Pero eso no quiere decir, entonces, de que Dios nos quiere invitar a que creamos que su voluntad está aquí. ¿No? Su voluntad es en el cielo. ¿Qué dice la oración del Padre nuestro que está en el cielo? A ver, los que son católicos me ayudan, o los que fueron católicos me ayudan, porque yo nunca recé el Padre nuestro. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y que siga hagas tu voluntad en el cielo. ¿Qué se va a hacer, Señor? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El apóstol Pablo dice, la voluntad de Dios es santa, perfecta y agradable. ¿Ok? Santa, perfecta y agradable. Y Dios quiere que conozcamos su voluntad. Entonces, si empezamos por este primer punto, que seamos salvos, tenga la garantía que usted tiene un consejero de su lado, a Cristo, al Espíritu Santo, el Consolador, el guía que va a decir. Pero mientras sigue en rebelión y no quiere la voluntad de Dios de la salvación, ni insista, ¿verdad? Mejor clame a Dios misericordia, sea propicio a Dios, porque Dios en primer lugar quiere salvarnos. Amén. Quiere que usted se salve y venga al conocimiento de la verdad. Amén. Ahora, me sorprende porque hay mucha gente que, la verdad, las cosas hay que dar la orientación correcta. Hay muchas personas que llegan a la iglesia y todo lo que quieren hacer es, quieren conocer en qué lugar Dios los va a poner para servir. Quiero saber en qué voy a servir a Dios. Quiero saber qué obra Dios tiene preparada para mí. Y ya te diste cuenta de que Cristo murió por tus pecados. Palabra fiel y digna de ser recibida esta, que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lo sabía. Y anda buscando conocer qué ministerio te va a dar Dios. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo? Aquellas personas, Señor, echamos demonios fuera. Señor, hicimos esto. ¿Cómo? Yo no los conozco. ¿Qué quiere decir? Que no empezaron a buscar la voluntad de Dios en el lugar correcto. Se aventaron a todo lo demás, pero no conocieron la voluntad de Dios. Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo podemos empezar a hacer la voluntad del Padre si no empezamos por ser salvos? Amén. Vámonos así. ¿Cómo podemos empezar a hacer la voluntad de Dios si no empezamos porque Dios salve nuestra vida? Ahora, no me malinterprete. A lo que yo estoy llegando es que quiero quitar un falso engaño que puede causar esto en las personas. Hay personas que creen que se van a salvar por obra. Nadie se salva por obra. La salvación es por gracia. Amén. Nosotros no nos ganamos la salvación por esto o por lo otro que hacemos. Nosotros nos ganamos la salvación cuando creemos en Cristo Jesús por lo que Él hace en nosotros. ¿Ok? No está mal tener un corazón dispuesto. Es más, es bueno. Hacer el bien es correcto. ¿Verdad? Es correcto. Pero queremos quitar esa falsa seguridad. Porque, seamos sinceros, lamentablemente es cierto, pero la gran mayoría del sistema evangélico se mueve a través de esto. Todo el mundo está interesado en saber qué don le dio Dios. Todo el mundo habla en lengua. Yo no sé si chino mandarín, yo no sé si hindú, lo que sea, pero todo el mundo habla en lengua. Todo el mundo quiere conocer qué lengua le dio Dios. O todo el mundo quiere saber a quién Dios le va a dar para que lo levante y lo resucite. No, hombre. Es decir, ¿cómo podemos nosotros empezar por ahí si no empezamos por ordenar nuestra vida en el primer lugar? Arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia de Dios. Tiempo de refrigerio. Es que, hermano, yo toco la batería, yo quiero saber si Dios me va a dar una banda musical cristiana y voy a visitar todo el mundo. Bueno, poder llegar a ser la banda, pues, pero que sea cristiana, no lo creo. Así es sencillo. Entonces,
La voluntad de Dios no es mística en realidad. La voluntad de Dios no es mística. Ahora, no espere que se le acerque a alguien y le diga, yo veo que tú vas a prosperar, que tú vas a tener un carro. No lo creo. No lo creo. La voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios está clara. Que dice el Señor, hasta el más humilde, hasta el más corto debe entenderlo. Así dice un texto de la Escritura. Porque Dios es que hace esa obra y nos conduce por medio del Espíritu. Pero todas esas otras cosas son, personalmente yo les digo, yo no creo nada de eso. Yo no creo nada de eso. De que yo te, mi hermano, y esto, y yo te decreto, vale. Yo no creo nada de eso. Yo creo que Dios me ha revelado su voluntad. Y quiero decir, como dijo el salmista, muéstrame tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Salmo 143:10. ¿Y qué dice la Escritura? El Espíritu nos guía a toda verdad. Y otro texto dice, santifica más tu verdad, tu palabra. Amén. Es que Dios me habló a través de una lámpara, ¿qué te dijo? En serio, ¿qué te dijo? Es que Dios me habló porque ayer me desperté con calentura. ¿Y qué te dijo? Vamos, seamos serios en esto en realidad. Mucha gente anda ya manifestando cosas que no son. Y a veces hasta terminan decretando locura. Usted se va a casar con aquella mujer, pero pastores, será la mujer de aquel fulano. Yo puedo ver, por favor. Esa es la voluntad de Dios. Son disparates. ¿Verdad? Seamos sobrios, vamos al grano. Así de sencillo. Lo que no conviene, no conviene. Dios dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que aquí está la vida eterna. Y dice el Señor, el que hace la voluntad de Dios permanece siempre. ¿Y dónde nos ha revelado Dios su consejo? Aquí está el consejo de Dios. Toda la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 1:1? Dice, bienaventurado aquel varón, dice, que no anduvo el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, y nada de eso, sino que una cosa hace. Medita en la ley de Jehová, en ella se deleite, y dice, todos sus caminos serán prósperos. Pero ¿por dónde empezó él? Por la primera bienaventuranza. ¿Y cuál es? Dichoso el hombre a quien Jehová no culpa de lo que ni cuyo espíritu no le aquel a quien Dios ha redimido, tiene todas las bendiciones del cielo. En serio, no es mentira. Tiene todas las bendiciones del cielo. Efesios 1:13. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Escucha muy bien. Tenemos todas las bendiciones del cielo, no las de la tierra. ¿Ok? Porque cuando escuchan esa palabra, yo sé que suena como atractivo. Híjole, eso no me falta nada. No quiere decir eso. Pero el punto es, ¿estamos buscando la voluntad de Dios en el lugar correcto? Hagámonos esa pregunta. ¿Hemos empezado a buscar a Dios por donde debemos? ¿O andamos todavía nosotros buscando nuestra propia voluntad y no la de Dios? A ver, ¿qué voluntad estamos haciendo? Si hemos reconocido en primera instancia que Dios quiere que seamos salvos, entonces ahí empieza la voluntad de Dios. Porque fuera de eso, no tiene usted comunión. Dice el Señor que no tiene comunión con el impío, que Dios no escucha a los pecadores. Pero si conocen que Dios nos quiere salvar y se dan cuenta que esa es la voluntad de Dios, dice el Señor, es amplio. Amén. Y a los que Él perdona, a los que Él justifica, Él los llama sus hijos. Los hijos de Dios. Entonces, ¿nos interesa conocer la voluntad de Dios ahora? Bien. Yo voy a dejar esto aquí, pero hay otros puntos en los que yo pudiera extenderme, más exclusivos a la iglesia, sobre cuál es la voluntad de Dios. Pero quise empezar por esto, porque es necesario que nosotros comprendamos que necesitamos la salvación. Que la salvación es la primera prioridad de Dios. Digo de Dios porque no es la prioridad del hombre, pero la salvación es la prioridad de Dios. Dios no quiere que nos perdamos, Dios quiere que seamos salvos. Y como dijo el hermano en la enseñanza pasada, la vida eterna, él habló de la vida eterna. El que hace su voluntad de la vida eterna. Entonces, qué bueno es Dios que no nos deja una voluntad muy oscura, muy ambigua, y que el idioma que habla Dios no entendemos. Eso es bueno, ¿verdad?
Porque Dios no nos da revelaciones en lengua, Él nos da y lo entendemos. Yo leo y lo entiendo, gracias Señor porque permitiste que tradujera la Biblia en otros idiomas. Y puedo entenderlo. Porque a través de esta verdad, yo he venido a ese conocimiento, Señor, que me ha hecho libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, entonces, meditemos profundamente. Y quiera Dios que sea el deseo de todos los presentes su salvación. Conocer a Dios a través de ese primer lugar, si somos salvos. Porque a partir de ahí, fluye toda su relación con Dios. Sinceramente, fluye toda su relación con Dios. Todo lo demás viene por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Oremos y demos gracias a Dios. Padre, gracias Señor, porque tu voluntad en primera instancia es esta, Dios, que las almas se salven, Señor. Porque tú conoces, Señor, que no hay tesoro mayor que un pecador arrepentido venga a tus pies. Porque hay fiesta en los cielos por uno que se arrepiente. La Biblia no dice, Señor, que hay fiesta en los cielos cuando uno tiene éxito, cuando uno prospera económicamente, o de salud, o en cualquier otra área. Pero hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque conoció la suprema voluntad de Dios. Envió a Cristo a morir por los pecadores, de los cuales soy el primero. Gracias Dios porque tu voluntad es que seamos salvos. Y a partir de esa voluntad también entendemos que como salvos, como redimidos, tenemos todas las bendiciones tuyas, Señor. Y podemos consultar, podemos preguntarte, porque tenemos comunión contigo. Padre, gracias Señor. Enséñanos más tu voluntad. A nosotros como cristianos, ayúdanos a buscar tu voluntad, Señor. Y a obedecer tu voluntad, como dijo David, muéstrame tu voluntad. Y guíame, Señor, porque tú eres mi Dios. Y que no seamos oidores, sino hacedores también. Amén. Que no solo tengamos comezón de oír, porque dice la Escritura, mucha gente tendrá comezón de oír, pero no quieran sufrir la sana doctrina. Igual, tienen comezón de oír, pero cuando conocen cuál es la voluntad de Dios, no la quieren. Padre, danos un corazón que desee tu voluntad por encima de todas las cosas. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Estamos a su servicio por cualquier pregunta.